Bueno, en este video vamos a estar hablando sobre componentes, propiedades y también tocando algunos temas como UIKit y Design System. Es un tema del cual podemos hacer un curso entero, entonces voy a intentar resumirlo en esta lección y la siguiente para que intentamos cubrir todo y comprendas perfectamente el uso y cómo crear componentes correctamente. Entonces vamos a comenzar. Primero, déjame explicarte un poco de la parte teórica, ya que está muy relacionado en cómo se trabajan los componentes, se estructuran, se crean y demás. Entonces, es inevitable no hablar sobre esto. Bueno, primero mencionarte que te dejamos acá para que veas un artículo de nuestro blog muy relacionado. Tenemos algunos sobre Design System y demás, pero te va a servir para comprender cómo estructurar los componentes, sobre todo para componentes más complejos, y también está relacionado con los estilos, como vimos los componentes. En el caso de los estilos, uno reutiliza tipografía, espaciados, grilla, efectos o color. En este caso vamos a estar reutilizando lo que vendrían a ser ya formularios, botones, checkbox, todo tipo de componente que se te venga a la mente y que veas en una interfaz, eso. Para spoilearte un poco sobre el tema de Atomic Design, esta forma un abordaje en el cual se estructuran la librería de componentes desde átomo hasta página, te voy a pasar a mostrar algunos ejemplos de distintos design systems. Un design system, si tuviese que resumirlo bastante, diría que es un conjunto de reglas, estándares, documentación, componentes, guías, todo el lenguaje universal de una marca que fue establecido previamente por una organización, es decir, muchas personas, ya sea diseñadores, desarrolladores, personas de negocio, de marketing, crearon una fuente de la verdad en la cual basarse y mantener la consistencia a lo largo en todas las verticales del producto de la marca. Por ejemplo, ¿no? Para que no sea todo tan abstracto y ambiguo, tenemos el caso de la aplicación de Uber. En realidad no es una aplicación, es un servicio. Está en múltiples lugares, múltiples canales, tiene un equipo enorme. Imagínate que si tuviesen que todos mantener la coherencia, ya sea en cómo se comunican, como también cómo se diseña y cómo se percibe la marca, hace falta de ciertas reglas, normas y estándares. Entonces, de ahí va el Design System. Lo que uno se puede encontrar en Figma son UIKit. UIKit, que te lo dice el nombre, es un kit de elementos de interfaz. Entonces, es todo lo que hace la interfaz desde el lado visual, pero es una parte pequeña de lo que vendría a ser un Design System. Muchas veces uno asocia UIKit con Design System y es un concepto erróneo. Un UIKit por lo general es una librería de componentes. Nada más que eso. Algunas veces tiene cierta documentación, sí, pero un Design System va mucho más allá de un Figma. A eso voy. Entonces, lo que te puedes encontrar acá es una serie de componentes. Por ejemplo, tenemos Radio Button, tenemos, bueno, acá distintos componentes como el input, como para buscar, tenemos listas, menú. Por lo general, un UIKit va a variar un montón según el medio por el cual estemos diseñando. No es lo mismo un UIKit de una aplicación móvil que una aplicación de Apple Watch, que de Apple TV o incluso una interfaz de un comercio de comida rápida en donde uno ordena con una pantalla. Por poner un ejemplo. Todos esos sistemas de diseño, todos esos pueden compartir un mismo sistema de diseño y muchas veces varios UIKit. A eso voy. Entonces hay ciertas cosas que comparten, por ejemplo un botón. No se me ocurre un design system que no tenga, no sé si botones, sino inputs, entradas de información de parte del usuario también. Todas esas cosas se comparten. Y relacionando con lo que te decía antes de átomos, moléculas, organismos y demás, vos fíjate cómo acá en el Material Design, el UIKit de Android, tenemos los estilos, tenemos color, tipografía, tenemos distintos elementos, elevaciones, etcétera, avatars y también tenemos lo que vendría a ser componentes. Pues fíjate que el botón, como ya vimos estilos y los tiene aplicados, a su vez tiene un componente. Entonces, lo que nos permite esto, el componente, es que si tenemos una copia de este, vamos a cambiarlo muchísimas veces, podemos controlar todo desde acá. Entonces si cambiamos el color va a afectar a todas las instancias, todas las copias de este botón. Vamos a continuar viéndolo directamente acá. Bueno, acá tenemos, traje un botón
porque es un ejercicio sencillo para comenzar, pero cualquier elemento de una interfaz va a ser un componente. Bueno, primero vamos a examinarlo. Como puedes ver, tiene bordes violetas, tiene el nombre que va a estar en violeta y después este es el iconito, que son 4 rombos que forman un rombo. Y a la izquierda lo vas a ver de esta manera también. Y después tenemos la instancia. Una instancia vendría a ser una copia de un componente. Entonces, cualquier copia de un componente es considerada instancia. Yo lo puedo copiar 20 veces, tantas veces como va a estar en una interfaz. Imagínate botones, que hay cientos, y son todas instancias. El componente es algo que uno lo resguarda, crea una página en el Figma y la llama Foundations, componentes, UIKit, lo que sea, pero uno conserva el componente ya que es en donde uno tiene control y dominio de todas las instancias. Y lo interesante es que todas estas propiedades de abajo, efectos, color, texto, son todas propiedades que uno puede guardar en el componente. Entonces, si cambiamos el color, va a afectar a los demás. Si cambiamos, bueno, justo ese lo voy a cambiar que no se lee. Si cambiamos el texto, hola, hola, también va a cambiar. Esto igualmente no es que me impide cambiarlo acá, porque un botón no va a ser hola, hola en todas las pantallas, sino que capaz sea registrarse y acá sea conocer más. Y esto nos lo permite hacer un componente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si yo acá coloco hola, va a afectar a los que no fueron modificados previamente el texto. En este caso no lo va a hacer. Hay distintas maneras, podemos resetear todos los cambios si hacemos clic derecho y colocamos Reset All Changes. Ahí nos va a volver a como estaba antes. E igualmente uno puede modificar muchos textos. Acá tenemos también las propiedades que también las vamos a estar viendo. Pero eso sería en cuanto a componentes e instancias. Y todas estas propiedades, desde texto hasta color y efectos. Y después tenemos acá, vamos a crearlo muy rápidamente para que veas cómo es el proceso. Sencillo. Auto Layout, hacemos Shift A, colocamos button, le agregamos un poco de padding y color. Lo voy a colocar rojo, así lo ves bien. Y acá lo tenemos. Para hacer un componente es tan sencillo como venir arriba de todo en el panel de propiedades y establecemos que esto va a ser un componente. Y listo. Si acá hacemos una copia, ya va a ser una instancia. Perfecto. Y después tenemos las propiedades. Las propiedades son de que uno, cuando va a tener un componente, un botón por ejemplo, no siempre va a querer que esté este mismo icono. Siquiera este icono, a veces no quiero que esté este icono, quiero que esté la posibilidad de que esté o no. Son sutiles cambios que va a tener un componente, pero que no necesariamente lo hace ser un componente nuevo. A esto voy con que si tenemos un componente que uno establece una vez, lo podemos hacer suficientemente robusto como para que no haga falta crear otro, sino de que todo se mantenga en uno. Ahí vienen las propiedades. Entonces, acá tenemos nuestro botón. Vamos a cambiarle el color que es muy chillón. Ahí va. Tenemos esto y hay distintas propiedades. Una de las propiedades que más vamos a utilizar por lo general es la de valores booleanos. Poder activar algo que se vea o no se vea. Con eso podemos hacer un montón de cosas, créeme. Ahora te voy a pasar a mostrar ejemplos. Por ejemplo, hay dos maneras de crear propiedades. Una es seleccionando el componente principal. Arriba de todo va a decir Add Property y podemos crear acá. Y la otra sería directamente crearla acá en el elemento que queremos que aparezca o no. Esto nos permite en lo que vendría a ser apariencia. En esta propiedad es la que nos va a permitir asignar si algo queremos que se vea o no se vea. Acá fíjate que ya previamente me quedó el icono del otro componente de arriba ya con una propiedad. La voy a desvincular para que veas cómo es. Entonces, acá puedo agregar desde acá o si no, selecciono el icono o el texto incluso. Y acá en apariencia, vos fíjate el tercer icono, este pequeño. Vamos a venir acá, no tenemos ninguna propiedad. Acá, si la hubiésemos creado directamente desde el componente, la asignamos. Si no, acá la creo. Y vamos a poner show icon, por ejemplo.
Si colocamos true, por default va a estar siempre colocada. Uno debería establecer el true en el valor que la mayoría de las veces va a estar. Digamos, si la mayoría de mis iconos, la mayoría de mis botones va a tener icono, lo dejo en true. En mi caso lo voy a dejar en false. Y vos fíjate que ahí quedó desactivado. Entonces ahora en mis instancias puedo venir hacia arriba y toco Show Icon y listo. Esto mismo se puede hacer con el texto. Venimos a apariencia y lo agrego. Otra cosa útil es que el texto en sí puede también tener una variante. Por ejemplo, venimos acá, después coloco acá Apply Variable en el texto y acá coloco Label Button. Perfecto. Esto lo que nos permite es básicamente de que podemos cambiar el texto desde acá a la derecha. Uno me diría, Javier, no es muy útil. Y en parte no lo es, pero algo que sí es útil es que si tenemos múltiples lugares donde está este botón, podemos seleccionar todos y cambiamos el texto desde un lugar. Hola. En cambio, si no estuviesen, esta propiedad de texto creada no nos permite hacer eso. Tenemos que ir uno por uno. ¿Tiene su utilidad? Sí. No es una locura, pero sirve. Y acá te traigo otro ejemplo para que veas no solamente aplicado a botones. Esto es de una aplicación que actualmente estoy trabajando, un proyecto muy interesante, el cual cuando haya buen progreso o estemos por salir al mercado, ya te vas a enterar de eso. Lo voy a comunicar en todos lados. Y bueno, te quiero mostrar primero, vos fíjate la cantidad de cosas que tiene establecidas para que aparezcan y desaparezcan. Se puede hacer un componente realmente poderoso. Vos fíjate que acá tengo desactivar el icono de la izquierda, derecha, después tengo para cambiar el título, tengo para que aparezca un texto en caso de que acá tenga solamente icono y texto. Acá creé otro componente. Vos fíjate que este mismo, acá a la izquierda, una instancia, es un rombo vacío, como te había mencionado. Entonces hay muchas instancias dentro de un componente. Y esto está relacionado en el abordaje de Atomic Design. Uno crea de más pequeño, un componente de más pequeño, y lo va haciendo más grande y se empiezan a entrelazar los componentes. Entonces, si acá tenemos nuestro botón, que es un componente, lo puedo colocar dentro de un frame, supongamos, ¿no? Este es un ejemplo bastante hipotético, el cual no va a pasar, y supongamos que esto es un componente. Bueno, puedo venir acá y lo creo un componente. Automáticamente detecta que si yo creo un componente de un componente, no se puede hacer eso, siempre tiene que haber una instancia. Entonces lo que hace Figma automáticamente te saca el componente y te deja el componente con adentro una instancia. Nunca vamos a poder hacer un componente dentro de un componente. Nunca. Siempre es instancias dentro de un componente. Entonces, de más chico a más grande. A eso voy con lo que te mencionaba antes. Entonces, acá tenemos esto, ¿no? Podemos mostrar el logo, apagar el título, prender el título. Vos fíjate todo lo que nos permiten hacer los valores booleanos. Es cuestión de imaginación, porque saber usar Figma, crear un componente, un simio con conocimiento en computación podría hacerlo, pero pensar cuándo establecer esta propiedad o esta otra, cómo estructurarlo, hacer las capas, empezar a hacer eso en donde va un poco más la parte compleja de los componentes está por ahí. Entonces, vos fíjate lo completo que está esto, que es bastante versátil todo esto. Por esto va por acá y después tenemos acá otro componente en relación a los botones de antes. Estos ambos son componentes. Este es un componente primario, secundario y ambos forman parte de un componente llamado par de botones. Y este par de botones a su vez tiene un texto que se puede prender y apagar. Este botón también podría ser que se prenda y apague el icono. Acá ya nos estamos metiendo en variantes. Tema de la siguiente lección es excelente. Y podemos estar cambiando ciertas propiedades como el tamaño, el tipo del botón, etcétera, etcétera. Y después, ya volviendo con nuestro proyecto para no alargar mucho más la lección, vos fíjate acá. Vos siempre pensá qué cosas pueden ser o no un componente, ¿no? Ahí está la parte compleja. Bueno, por lo general uno va a querer que sea componente cosas que se vayan a reutilizar más de una vez.
de modo de que uno las utiliza en múltiples lugares desde una sola fuente. Entonces mantiene la coherencia, la consistencia, es más eficiente tanto diseñar como desarrollar así. Entonces, por ejemplo, te habrás imaginado que el botón va a ser un componente. Voy a sacar el botón y coloco ahí y listo, ya es un componente. Voy a copiar, control C, control V y acá lo voy a reemplazar. Control o Command Shift R y directamente reemplazo. Vos fíjate cómo pasa de estar blanco a violeta. Y acá lo mismo. A su vez, esto que ahora tiene una instancia, vos fíjate de que si acá cambio el texto, va a afectar a todos. Perfecto. Si cambio el color, lo mismo. Después, esta card, acá está dos veces y por lo general si yo quiero que mi sitio web escale y vaya a tener más cards en un futuro, y en realidad esto debería ser un componente, entonces lo voy a hacer un componente. Esto es lo que no puede pasar, que el componente quede en uso, como te mencioné. Entonces copio y pego, perfecto, y voy a sacar acá mi componente hacia afuera. Esto queda así deforme porque acá está con fill container. Y bueno, ahora esto nos permite distintas cosas. Por ejemplo, si yo quiero copiar más texto, si quiero agrandar esto, pero para eso no es el uso que uno le va a dar generalmente a un componente, sino más que nada si yo quiero que cambie este fondo a este color, si yo quiero que cambie el tamaño de esto. La imagen aún así nos permite que se cambie la instancia, no hay ningún problema, vengo y la selecciono. Sino más que nada todo el resto de elementos es lo que uno va a querer cambiar de un componente. Y la parte compleja también, agregándole a lo que te mencionaba antes, porque realmente es un tema del cual podemos estar hablando horas y estamos trabajando en un curso de esto. La parte compleja recae en que también hay que mezclar esto con auto layout. Entonces, si por ejemplo a este vamos a crearle muy rápidamente una property para que se vea o no, show title. Después acá tenemos, vamos a hacer acá otra propiedad, show button. Perfecto. Si acá tenemos nuestra card, que es un componente. Bueno, en la práctica capaz no siempre va a tener un botón nuestra card. Entonces capaz no tiene. Y acá capaz en la práctica no va a tener una descripción. No le voy a hacer el componente, así lo hacemos rápido. Entonces, quiero que se vea así, quiero que se vea uno más alto que la otra. No está muy abajo acá, capaz un margen quedaría mejor para que esté a la misma altura que este. Quizás la forma no debería ser de esta manera, entonces acá hay que establecer reglas de auto layout también, de qué mínimo de alto, de qué tal, porque lo mismo, este texto, yo capaz lo diseñé pensando para que sea en una línea. ¿Va a ser en una línea realmente? Y esto se nos va de nuestras posibilidades, porque capaz se encarga otra persona, Juan Pérez de marketing o tal contenidista. Entonces, esto tiene que estar de modo de que si vaya a tener dos títulos y no se vea así, que no se rompa la estructura en general. Entonces, el componente tiene que ser flexible y estar bien realizado de modo de que sea escalable y permita ciertas flexibilidades. Así que bueno, esto fue una introducción en componentes y propiedades. En la próxima lección vamos a estar hablando sobre las variantes, un tema súper relacionado al cual te voy a estar mostrando varios ejemplos y cómo crearlas. De momento te invito a que continúes, te tomes 5, 10, quizás 15 minutos creando los componentes para este proyecto. Espero hayas disfrutado esta lección, te haya servido. Hacemos una pausa y nos vemos en la próxima lección.